Estimados estudiantes, en el presente video vamos a revisar los conceptos básicos necesarios para realizar el análisis de curva de una función dos veces derivable. Entonces, una de las aplicaciones de la derivada que vamos a analizar tiene relación con el bosquejo de gráficas de funciones de variable real. Para poder realizar la gráfica de este tipo de funciones es necesario recordar algunos conceptos básicos, como el concepto de punto crítico, el cálculo de intervalos de monotonía, también analizar cuando una función es cóncava o es convexa, también determinar puntos de inflexión. Entonces, revisemos estos conceptos. Tenemos, considere f una función definida en C. Si f' de C es igual a 0 o f' de C no existe, entonces C, f de C se denomina punto crítico de f. Estos puntos críticos son relevantes ya que van a ser nuestros candidatos a generar máximos o mínimos de la función. Consideremos el siguiente teorema. Sea f una función continua en el intervalo a, b y derivable en el intervalo abierto a, b, entonces, si la derivada de f es mayor que 0 para todo x en el intervalo abierto a, b, tenemos entonces que la función f es creciente en el intervalo a, b. Ahora, si la derivada es negativa para todo x en el intervalo a, b, entonces f es decreciente. Aquí tenemos entonces una relación entre la derivada, de hecho el signo de la derivada, y los intervalos de monotonía de la función. Ahora, si la derivada fuese siempre 0 en el intervalo a, b, entonces tenemos que nuestra función f es constante. Entonces ya podemos determinar los puntos críticos de una función y analizar a través del signo de la derivada los intervalos de monotonía de nuestra función f. Ahora, el siguiente teorema se utiliza para clasificar los extremos de una función dos veces derivable. Y el teorema dice lo siguiente. Sea f una función definida en un intervalo cerrado a, b a los reales, función continua y dos veces derivable tal que f' de c es igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente. Si la segunda derivada evaluada en C, es decir, evaluada en este punto crítico es positiva, tenemos que f de C es un mínimo relativo de nuestra función f. Si la segunda derivada evaluada en C, es decir, la segunda derivada evaluada en nuestro punto crítico es menor que 0, entonces f admite un máximo relativo en f de C. Ahora, si la segunda derivada en C es 0, entonces no podemos garantizar de que el punto sea un máximo o sea un mínimo. Entonces, este teorema nos permite clasificar los puntos críticos de una función sin tener que estudiar los intervalos de monotonía. Otra de las aplicaciones de la segunda derivada tiene relación con los análisis de intervalos de concavidad de una función, es decir, cómo o en qué intervalos una función es convexa o es cóncava. Entonces vamos a definir el concepto de cóncavo y de convexo. Considere f una función definida en un intervalo a, b a los reales, una función continua. F se denomina convexa o cóncava positiva en el intervalo a, b si el gráfico de f queda sobre el gráfico de la recta tangente en cada punto del intervalo a, b. Y se denomina cóncava o cóncava negativa en el intervalo a, b si el gráfico de f queda abajo el gráfico de la recta tangente en cada punto del intervalo a, b. Ahí tenemos entonces la definición de cóncavo y de convexo. Entonces, consideremos el siguiente teorema. Dice, considere f definida del intervalo abierto a, b a dos reales, una función dos veces derivable. Entonces, si la segunda derivada es siempre positiva para todo x en el intervalo a, b, entonces f es cóncava positiva en el intervalo a, b. Si la segunda derivada es siempre negativa en el intervalo a, b, entonces nuestra función es cóncava negativa en este intervalo.
¿sí? Ya tenemos entonces cómo poder determinar la concavidad o la convexidad de una función. Entonces vamos con la siguiente definición. Considere f una función definida del intervalo a, b a los reales, una función de variable real, y C un punto de este intervalo a, b. Este punto se denomina punto de inflexión de la función f si la gráfica de f cambia su concavidad al pasar por el punto c, f de c. Es decir, un punto de inflexión que lo que realiza o qué acción tiene sobre la gráfica de la función es que cambia de cóncavo a convexo o de convexo a cóncavo, ¿sí? Ya con todos los conceptos que hemos revisado, podemos entonces poder realizar el estudio de gráficas de funciones de variable real. Veamos el siguiente ejemplo. Considere la función f de x igual a 2x cubo menos x a la cuarta sobre 2. Determine intervalos de monotonía, intervalos de concavidad, valores extremos, puntos de inflexión y realice un bosquejo de la gráfica de la función f. Entonces, solución. Observe que la primera derivada de la función es 6x cuadrado menos 2x cubo, que se puede factorizar por 2x cuadrado por 3 menos x. La segunda derivada de la función f es 12x menos 6x cuadrado, que se puede factorizar como 6x por 2 menos x. Entonces, de lo anterior podemos deducir que los únicos puntos críticos de la función f son exactamente el 0 y el 3, que son los que anulan la primera derivada. Además, tenemos lo siguiente. Si la segunda derivada es 0, eso se cumple si y solamente si 6x por 2 menos x vale 0, es decir, si el x vale 0 o el x vale 2, que son puntos candidatos a generar puntos de inflexión. Entonces, estudiemos ahora el signo de la primera derivada. Recuerden que el signo de la primera derivada permite determinar los intervalos de monotonía. Si analizamos el signo de x cuadrado del intervalo menos infinito, 0, nos damos cuenta que eso es siempre positivo, está elevado al cuadrado, lo mismo que entre 0 y 3, y también entre 3 y más infinito. Ahora, el signo de 3 menos x va a ser positivo entre menos infinito y 0, positivo entre 0 y 3 y negativo entre 3 y más infinito. Por lo tanto, la derivada va a ser positiva entre menos infinito y 0, positiva entre 0 y 3 y negativa entre 3 y más infinito. Por lo tanto, nuestra función va a ser creciente en el intervalo menos infinito, 0, también creciente entre 0 y 3 y decreciente entre 3 y más infinito. Entonces, de la tabla anterior tenemos lo siguiente. F es creciente en el intervalo menos infinito, 0 unión el intervalo 0,3. F es decreciente en el intervalo 3, más infinito. X igual 0 no es ni máximo ni mínimo. Y x igual 3 es un máximo relativo de la función. Analicemos ahora el signo de la segunda derivada. Entonces, si analizamos el signo de 6x en el intervalo menos infinito, 0, vemos que esto es negativo, entre 0 y 2 positivo, entre 2 y más infinito positivo. El signo ahora de 2 menos x entre menos infinito y 0 es positivo, entre 0 y 2 positivo, entre 2 y más infinito negativo. Por lo tanto, la segunda derivada va a ser negativa entre menos infinito y 0, positiva entre 0 y 2 y negativa entre 2 y más infinito. Por lo tanto, nuestra función f va a ser cóncava negativa entre menos infinito y 0, cóncava positiva entre 0 y 2, cóncava negativa entre 2 y más infinito. De la tabla, entonces, de signos de la segunda derivada, se deduce lo siguiente. F es cóncava positiva entre 0 y 2. F es cóncava negativa en el intervalo menos infinito, 0 unión 2, más infinito. Y f admite puntos de inflexión en x igual 0 y en x igual 2.
Si uno reúne toda esta información, solamente nos falta determinar si la función admite asíntotas horizontales, verticales o también oblicuas. Ahora, finalmente, de la definición de la función, teníamos una función que era polinomial, entonces el dominio son todos los reales y al ser una función polinomial, esta función no admite asíntotas, ni oblicuas, ni verticales, ni horizontales. Ahora, con toda la información que tenemos hasta el momento, podemos construir el siguiente bosquejo de la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, revise nuevamente el video, revise cada uno de los conceptos tratados en este video, trate de hacer nuevamente el ejercicio y ante cualquier duda o consulta me contacta a través de la plataforma. Hasta pronto y éxito.